están? Les doy la bienvenida a un nuevo capítulo de nuestro programa En Palabras Simples del canal del Poder Judicial. Y también aprovecho de saludarlos en el inicio del año judicial 2017. Antes de comenzar a revisar de qué vamos a conversar hoy día, les quiero presentar a nuestro invitado. Él es Rodrigo Bustos, jefe de la Unidad Jurídica del Instituto Nacional de Derechos Humanos. ¿Cómo estás, Rodrigo? Muchas gracias por estar hoy con nosotros. Hola Francisca, gracias a ustedes por la invitación. Perfecto. Hola Seba, ¿cómo estás? También saludarte, ¿cierto? Y preguntarte qué vamos a conversar hoy día. Hola Francisca, ¿cómo te va, Rodrigo? Muchas gracias por estar con nosotros en Palabras Simples. Hoy vamos a conversar acerca de los recursos de protección acogidos por la Corte Suprema que van a permitir votar a los reos, a las personas que no estén cumpliendo pena aflictiva. ¿Qué es esto? ¿Por qué sucede esto? Vamos a verlo en la siguiente cápsula informativa para que ustedes ya sepan y nos podamos meter de lleno en lo que es este tema que revisaremos en este programa. A menos de un año de las elecciones presidenciales, la Corte Suprema falló a favor de dos recursos de protección presentados por el Instituto Nacional de Derechos Humanos, con el fin que 6 personas privadas de libertad pudieran votar. La normativa indica que cuando una persona es condenada a menos de 3 años y un día de cárcel, es decir, no a una pena aflictiva, se debe respetar el derecho a sufragio, una situación que no ocurre pese a que el servicio de votación electoral sí está facultado para instalar locales de votación en cárceles. Rodrigo, lo veíamos en esta cápsula, no es un número menor de reos que están cumpliendo pena aflictiva, ¿cierto? Los que no pueden votar y tampoco acceder a este derecho finalmente. Primero preguntarte, ¿qué es la pena aflictiva y cuándo un reo sí puede votar o tiene este derecho? De acuerdo a nuestra legislación, la pena aflictiva es una pena de 3 años y un día. Y de acuerdo a lo que establece la Constitución Política actualmente vigente, o sea, la Constitución Política de 1980, pierden la ciudadanía las personas que son condenadas a un delito que merezca pena aflictiva, o sea, un delito de 13 años y un día o más que eso. Y se suspenden también el derecho a sufragio respecto a las personas que son acusadas por un delito que merece pena aflictiva o por un delito terrorista. Esas son entonces las dos eventuales hipótesis donde las personas privadas de libertad en nuestro país no tienen el derecho de poder votar, de sufragar. El resto de las personas privadas de libertad que están en las cárceles de Chile debieran poder ejercer su derecho a sufragio. ¿Cómo surge este tema, Rodrigo? Mira, nosotros, claro, tú lo decías, la gente tiene derecho a voto hasta que, a menos que sea condenado a una pena aflictiva. ¿Y ustedes cuándo comienzan a ver de que había gente que, no es un número menor, son aproximadamente 13.000, que ellos no estaban cumpliendo con el derecho a voto y que al final les correspondía y que obviamente era una violación a sus derechos como ciudadanos chilenos? ¿Cuándo comienza esto a darse ya dentro? Sí, mira, Sebastián, lo primero que quisiera señalar es que podamos partir de dos supuestos para la ciudadanía. Uno que tiene que ver con la relevancia del derecho a sufragio. Poder votar es un derecho que ha tenido que ver con conquistas trascendentes de la ciudadanía, de la humanidad, y de acuerdo a los tratados internacionales de derechos humanos es uno de los derechos más relevantes para el funcionamiento de una democracia. Y lo otro tiene que ver con que las personas que están presas, que están en las cárceles, de acuerdo a los tratados, a la Constitución, al reglamento penitenciario de nuestro país, solamente deben ver restringida su libertad ambulatoria, pero debieran poder mantener el resto de sus derechos como ciudadanos libres. Dicho esto, lo que ha ocurrido en Chile desde el regreso a la democracia desde 1990 es que de manera sistemática se ha vulnerado el derecho a sufragio de las personas privadas de libertad. Aproximadamente 13.000 personas, como decían ustedes. Y como Instituto Nacional de Derechos Humanos, desde la instalación del Instituto el año 2010 nos hemos preocupado de manera bien importante de los derechos de las personas privadas de libertad y también de su derecho a sufragio. Lo hemos señalado en informes de que este derecho ha sido conculcado reiteradamente en todos los procesos eleccionarios y no hemos sido lo único. También, por ejemplo, el juez Urrutia, tanto en las elecciones del 2013 como en las últimas elecciones, también citó audiencia donde pudo constatar la vulneración del derecho a sufragio de muchos internos que él había visitado en distintas cárceles. Lo que ha ocurrido de distinto es que el Instituto Nacional de Derechos Humanos hace algunos meses atrás presentó 8 recursos de protección en distintas cortes de apelaciones del país.
y, como ustedes saben, en 2 casos hasta ahora la Corte Suprema ha revocado las sentencias de la Corte de Apelaciones, acogiendo los recursos del Instituto Nacional de Derechos Humanos y señalando de que se ha vulnerado este derecho y que deben adoptarse medidas para que en el futuro las personas privadas de libertad puedan sufragar. Claro, un derecho que ha sido vulnerado, ¿cierto? Pero entre las justificaciones que se entregan, ¿cierto? Es que no existe una condición para que en la cárcel se pueda votar. Pero el CERVEL, por un lado, tiene la obligación de que estos reos voten y también estos tratados internacionales de los que tú nos cuentas, ¿cierto? Entonces, finalmente, ¿qué se podría hacer para dar una solución a este tema? Francisca, la Corte Suprema fue muy clara en las 2 sentencias en que revocó sentencias de la Corte de Apelaciones de Arica y Valparaíso. El CERVEL, de acuerdo a la Ley de Votaciones Populares y Escrutinio, la Ley 18.700, una ley orgánica, tiene facultades para establecer recintos de votación con la debida antelación. Y en eso tiene amplias facultades. O sea, perfectamente podría hacerlo de acuerdo a la legislación interna de nuestro país. Y no solamente podría, sino que debe hacerlo, porque se trata de derechos fundamentales establecidos en la Constitución Política de la República y los tratados internacionales de derechos humanos. Y lo que quiero señalar también es que aquí no estamos inventando la rueda. Hay distintos países, tanto en Europa como en América Latina, estamos hablando de España, de Suecia, de Alemania, en América Latina, Argentina, Costa Rica, Ecuador, donde las personas privadas de libertad pueden votar. Y en varias ocasiones lo hacen en las cárceles. Se establece el recinto de votación en las cárceles tal como se podría hacer en nuestro país. Tengo entendido yo, Rodrigo, si tú de cualquier cosa me puedes decir, no, esto no es así, que el recurso de protección, cuando es presentado, eso sí, acá la justicia corre solamente por la persona que lo presenta. En esos casos, ¿qué es lo que está sucediendo acá? ¿Qué es lo que va a pasar? Porque acá tenemos un recurso de protección que uno es de Arica y el otro es de Valparaíso. ¿Van a votar solamente la gente de Arica y Valparaíso o este mandato de la Corte Suprema se va a tener que extender a todo Chile y a todas las cárceles de Chile? Tú tienes razón, Sebastián. Este recurso de protección tiene que ver con casos específicos de personas que a nosotros, como Instituto Nacional de Derechos Humanos, visitando las cárceles en múltiples regiones de nuestro país, nos señalaron que querían ejercer su derecho a sufragio. Ellos tenían el derecho a sufragio de acuerdo a la legislación chilena vigente y señalaron que querían ejercerlo y enviaron cartas al CERVEL para que pudiera ejercerse este derecho a sufragio. En este caso, estas 2 sentencias afectan a 6 personas de Arica y de Valparaíso. Hay 5 recursos de protección presentados en otras regiones del país que en este momento están pendientes de resolución por la Corte Suprema, por lo tanto, pudiera ser que se extienda efectivamente esta resolución de la Corte Suprema a otros internos de otras regiones del país. Pero para nosotros, más allá de las personas concretas, lo que ha señalado la Corte Suprema es muy claro. La Corte ha dicho que deben adoptarse medidas por parte del Servicio Electoral, del CERVEL y de Gendarmería para que este tipo de violaciones de derechos humanos no vuelvan a ocurrir. Por lo tanto, nosotros entendemos que, por supuesto, el CERVEL y Gendarmería no debieran adoptar medidas solo para personas concretas que están envueltas en estos recursos de protección, sino que para todas las personas privadas de libertad que para las próximas elecciones, por ejemplo, de fines de este año, tengan su derecho a sufragio de acuerdo a la Constitución política. No puede ser que el Estado vulnere un derecho tan relevante como el derecho al voto si es que en la Constitución se le garantiza ese derecho a sufragio. Por lo tanto, es de esperar que el CERVEL y Gendarmería cumplan, como corresponde en un Estado de Derecho, estas resoluciones de la Corte Suprema y garanticen el derecho a sufragio a todas las personas privadas de libertad que, de acuerdo a la Constitución y los tratados de derechos humanos, pueden ejercerlo. Claro, se ha creado una jurisprudencia importante en este tema, ¿cierto?, que la Corte Suprema ha acogido en el fondo. Claro, así es. No, bueno, nosotros despedirte, Rodrigo, muchas gracias. Creo que nos quedó bastante claro sobre qué es lo que está ocurriendo con este tema y lo más probable que va a suceder. Vamos a tener que estar ahí a la espera si es que se va a poder implementar en todas las cárceles de Chile. Ojalá que así sea, porque nos parece que todos los ciudadanos tenemos derecho a expresar nuestra opinión política y obviamente agradecerte que hayas estado hoy día con nosotros acá en Palabras Simples. Muchas gracias a usted por la invitación y por abordar un tema tan relevante, porque esto en definitiva para nosotros por lo menos no es cualquier tema, tiene que ver con qué tipo de democracia construimos en nuestro país y por cierto creemos que debiera ser una democracia cada vez más inclusiva
y eso parte también por ejercer o por permitirle ejercer el derecho a sufragio a todas las ciudadanas y ciudadanos de nuestro país que pueden hacerlo. Muchas Perfecto, gracias. Rodrigo, muchas gracias. Y a ustedes, como siempre, los queremos dejar invitados a que revisen todas nuestras plataformas digitales del canal del Poder Judicial y también a ingresar a nuestra página web, ¿cierto? www.poderjudicialtv.cl. Muchas gracias nuevamente, que estén muy bien y nos vemos en una próxima edición.